ella discute con su novio, estaba en un camping, ¿no? En Exacto. Necochea y desaparece. Bien, con una información tremenda, una búsqueda que termina lamentablemente dentro de lo previsible, de la peor manera, en Necochea, con otro femicidio. La mujer que ves en pantalla es Débora Bulacio y su cuerpo fue encontrado semienterrado a pocos metros del camping Miguel Lillo. En la zona boscosa junto al lago, la escena es sobrecogedora. El contorno de un cuerpo cubierto parcialmente por tierra, rodeado de vegetación silvestre que intenta ocultar un crimen atroz. La confirmación de que la desaparición que inquietó al pueblo durante días tiene el peor desenlace. Los agentes retiran con cuidado la arena revelando el rostro pálido de Débora Damaris Bulacio del Valle, una mujer de 39 años cuya sonrisa alguna vez iluminó a sus 3 hijos en la distancia. Ahora yace inerte bajo el cielo gris del amanecer. La muerte ha dejado su firma en huellas dactilares de violencia, moretones amoratados, surcos en la piel del cuello. La autopsia más tarde revelará que Débora fue estrangulada con saña y golpeada brutalmente, presentando incluso lesiones defensivas que hablan de una lucha desesperada antes de sucumbir. Pero antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a Junior Majera, que me escribió: gracias Junior, a ti por tu gran apoyo, de verdad lo valoro con el alma, espero que las cosas vayan muy bien en tu vida y te envío un fuerte abrazo. También quiero saludar a Tatiana Morales, que me escribió: gracias Tatiana, a ti por estar en la comunidad y por mostrarme tu apoyo, para mí es muy importante, te envío un gran abrazo. Y por último, a Ivania Carolina, que me escribió: gracias a ti Ivania por estar aquí en la comunidad, para mí es espectacular tenerte y te envío un fuerte abrazo, deseando que todo marche muy bien en tu vida. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer con el super gracias que se ubica allí abajo, o también con el link de PayPal que está en la descripción de este video. Sin más, continuemos. Débora Damaris Bulacio del Valle nació hace casi 4 décadas en Villa Cacique Barker, una pequeña localidad rural del partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Sus seres queridos la describen como una mujer creativa, de risa fácil pero alma inquieta. Era madre de 3 hijos a quienes sacó adelante contra viento y marea. La mayor de ellos, Tania, deja el nido para estudiar arquitectura en La Plata, no sin preocuparse constantemente por su mamá. Los otros 2 pequeños vivían con Débora y sus abuelos en Barker. La vida de Débora no fue sencilla. Económicamente sobrevivía rebuscándoselas con changas artesanales, trenzando pulseras, confeccionando pequeñas artesanías que vendía para ganarse la vida. De joven enfrentó obstáculos, entre ellos relaciones fallidas que le dejaron cicatrices invisibles. Aún así, ella seguía creyendo en el amor y en las segundas oportunidades. Sus hijos eran su motor, todo lo que hacía, lo hacía por ellos. Vivía con sus padres en una casita humilde de Barker, ayudando a su madre a cuidar a su padre enfermo. Esa era Débora puertas adentro. Una hija dedicada, una madre amorosa, una hermana comprensiva. Pero como tantas mujeres, también llevaba una carga de anhelos insatisfechos. Soñaba con emprender un negocio propio, quizás un tallercito de artesanías. Soñaba con encontrar estabilidad emocional y un compañero de vida que la valorara. Soñaba, en fin, con un futuro más amable. El destino puso en su camino a Ángel Andrés Gutiérrez, un vecino de Barker 7 años menor que ella. Al principio, Ángel quizá le pareció a Débora una bocanada de aire fresco, un joven trabajador, albañil de oficio, con algunos ahorros en el bolsillo y halagos fáciles en los labios. La relación entre Débora y Ángel comenzó hace unos 2 años y desde el inicio estuvo marcada por la intensidad.
iban y venían, rompían y volvían en un ciclo frenético de peleas y reconciliaciones. Sus hermanas, Natalia y Janina, observaban con recelo aquel noviazgo inestable. Desde el primer momento, los Bulacio desconfiaron de ese hombre de mirada esquiva que había logrado encandilar a Débora. Los rumores decían que Ángel tenía un mal carácter, que si lo habían visto borracho peleando en un bar, que si a su expareja la había amenazado. De hecho, con el tiempo se supo que Ángel Andrés Gutiérrez ya cargaba con antecedentes de violencia de género. En la Fiscalía de Azul figuraba al menos una denuncia de una exnovia por agresiones, una alarma que lamentablemente no disuadió a Débora. Para cuando Natalia se enteró de ese dato, su preocupación se volvió terror. Débora creía en las promesas de cambio de Ángel, en sus disculpas con lágrimas tras cada pelea. Cada reconciliación venía con flores marchitas de antemano, con la tensión acumulada lista para estallar de nuevo. Débora y su pareja eran conocidos en el pueblo por sus peleas. Una chispa de celos o un reproche bastaban para desencadenar gritos, insultos y temían muchos que golpes. Ángel había mostrado el lado más oscuro de su carácter. Tras cada episodio violento venía la fase de perdón. Ángel volviendo con la cabeza gacha, prometiendo que cambiaría, que sin ella no era nada, y Débora lo aceptaba de nuevo. Aquella danza perversa de abuso y reconciliación se prolongó por 2 años. Detrás de cada reconciliación había también miedo a la soledad, a criar a los hijos sin pareja, a confirmar que todo había sido en vano, miedo incluso a las represalias de él si lo abandonaba definitivamente, porque Ángel, como muchos hombres violentos, tenía una doble cara. Con la familia de Débora se mostraba huraño, incómodo, sabía que no era bienvenido. En cambio, con ella podía ser encantador cuando quería. Les regalaba los oídos con promesas de formar un hogar juntos, de llevarla a conocer otros lugares, de empezar de cero lejos de las habladurías de Barker. Débora, con el corazón necesitado de cariño, se aferraba a esa ilusión. La sociedad muchas veces empuja a las mujeres a creer que deben aguantar por el bien de la familia, y ella, que cargaba 3 hijos sobre sus hombros, quizás pensó que no abundarían las oportunidades de rehacer su vida amorosa. La relación mostraba todas las señales de alarma: celos excesivos, aislamiento de la víctima respecto de su círculo, explosiones de ira seguidas de pedidos de perdón y un ciclo que se va tornando más peligroso con cada repetición. Según confidencias de las hermanas, hubo episodios físicos previos, arañazos, empujones, quizás alguna bofetada que Débora ocultó con maquillaje y excusas. Débora estaba consciente del riesgo, no era ingenua. Sus propios hermanos, empleados del servicio penitenciario, le habían advertido qué destino funesto podía esperarle si seguía con ese hombre. Sin embargo, a mediados de 2025, algo pareció cambiar en Débora. Quizás fue algún incidente particularmente grave o tal vez el lento despertar de su amor propio. Empezó a hablar más seriamente de terminar la relación. Le confió a una amiga que estaba cansada de pelear, que sus hijos no merecían ese ambiente tóxico. Hubo un periodo de separación en el que Ángel y Débora estuvieron distanciados. Intentaron rehacer sus vidas por separado, pero él no desistió. La buscaba, rondaba la casa, la llamaba al celular insistentemente, prometía haber dejado atrás sus demonios, aseguraba que esta vez todo sería distinto. Para entonces Débora vivía mayormente en casa de sus padres de nuevo, retomando algo de tranquilidad. A ratos parecía determinada a no volver con él, pero la soledad y los recuerdos conspiraron.
Ángel sabía qué teclas emocionales tocar. La invitaba a salir como amigos, le decía que la extrañaba y así gradualmente fue minando la determinación de Débora. A principios de noviembre de 2025, Ángel tuvo una idea seductora, un cambio de aire, un viaje para dejar atrás las peleas y limar asperezas. Era justo después de una reconciliación reciente. La relación estaba en uno de esos breves picos de calma tras la tormenta. Débora vio en la propuesta la posibilidad de recomenzar. El mar siempre la había atraído y Necochea prometía playas tranquilas donde quizás el amor de ambos podría reinventarse. Ángel y Débora planificaron entonces aquella escapada. Un fin de semana largo acampando frente al océano. Sonaba casi romántico. Para añadirle un tinte de aventura bohemia, acordaron viajar a dedo haciendo autostop desde Barker hasta la costa. Con unas mochilas al hombro, partieron sin decirle nada a los padres de ella, que bastante tenían con cuidar al esposo enfermo. Débora ocultó la verdad a su mamá porque sabía que se preocuparía. Débora en el fondo presentía que si las cosas no mejoraban en esa salida, no mejorarían nunca. Ángel por su parte aparentaba entusiasmo. En sus ojos oscuros bullía algo indescifrable, pero ante Débora se mostraba cariñoso y atento. El camino serpenteante hacia la costa los vio reír como en los viejos tiempos, abrazados bajo el sol primaveral de noviembre, haciendo planes sobre la arena, pero entre beso y beso una sombra se cernía y era una duda latente de si esa paz era real o solo la calma antes del siguiente estallido. Necochea los recibió con un horizonte de mar brillante y brisa salada. Para Débora, ese paisaje abierto debió sentirse como un soplo de libertad tras tantos meses de tensiones. La carpa que llevaron era modesta pero suficiente para 2 personas. La instalaron en el camping Miguel Lillo, una amplia zona arbolada junto a la playa, frecuentada por mochileros y familias que buscan contacto con la naturaleza. El camping se encuentra cerca del Parque Miguel Lillo, un gran bosque costero, y colinda con el apacible lago de los Cisnes. Al llegar, Débora envió mensajes a sus seres queridos avisando que estaba bien. Quería tranquilizar a sus hijos y a su madre. Probablemente les dijo que necesitaba esos días para relajarse. Quizá incluso sintió que las cosas iban en buen camino. Ángel estaba de buen humor al armar la tienda. Cocinaron algo sencillo en un fogón improvisado. Tomaron unos mates mirando la puesta del sol. Era sábado 8 de noviembre de 2025 y por unas horas todo parecía en calma. Pero las apariencias engañan. No sé con certeza qué desencadenó la primera discusión en Necochea, pero testimonios posteriores hablaron de diferencias irreconciliables que habían intentado barrer bajo la alfombra y volvieron a aparecer. Tal vez algún reproche del pasado, un arranque de celos de Ángel al notar que otros campistas miraban a Débora, o quizás simplemente el alcohol encendiendo la mecha si es que compartieron alguna cerveza. Cuando cayó la noche, la pareja ya había protagonizado una fuerte discusión a la vista de otros turistas del camping. Algunos vieron a Débora gesticulando, molesta, mientras Ángel le hablaba en tono agresivo. No hubo agresión física evidente en ese momento, pero la energía era densa. Poco después, los demás oyeron los ecos de gritos ahogados que provenían de la carpa de la pareja. Varios campistas se inquietaron, pero nadie intervino directamente, tal vez por miedo o tal vez por esa tendencia a pensar que son cosas de pareja y no se deben meter. Dentro de la carpa la situación se habría tornado caótica. Ángel, en lugar de calmarse, explotó. Sus demonios interiores quedaron liberados.
Lo que ocurrió exactamente entre esas paredes de lona solo lo supieron ellos dos. Sin embargo, la evidencia posterior y la secuencia de hechos nos permite reconstruir la escalofriante verdad. Débora, sintiéndose en peligro, alcanzó a enviar un último mensaje de auxilio. Escribió a uno de sus hijos contándole en pocas palabras lo que estaba pasando. Me pegó, me dejó un ojo negro y me aflojó un diente. Decía ese mensaje angustiante que jamás debió haberse escrito. En medio de la violencia, Débora buscó comunicar a sus seres queridos lo que sufría, tal vez con la esperanza de que alguien pudiera ayudarla. Ese fue el último contacto que tuvo con su familia. Después de ese mensaje no hubo más. Las investigaciones luego determinaron que la ventana del crimen se dio entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo. En algún punto de ese intervalo, la discusión subió de tono a niveles irreversibles. Ángel no permitió que Débora se fuera. Según muestran imágenes de una cámara de seguridad cercana, se ve a una mujer intentando apartarse y a un hombre reteniéndola a la fuerza. Esa cámara, ubicada en una calle próxima al camping, registró a las 22 la silueta de un forcejeo, confirmando que Ángel golpeó a Débora mientras ella intentaba escapar. Era la confirmación visual de lo que el silencio de la noche ocultó. En algún momento de la madrugada, la furia de Ángel cruzó el umbral de lo humano, arremetió contra Débora con violencia letal, la golpeó en la cabeza y la estranguló con sus propias manos, apretando con tal fuerza que le quitó la vida. Débora debió luchar con todo su ser. Sus uñas dejaron surcos en la piel de su agresor mientras peleaba por respirar. Las lesiones defensivas halladas luego en su cuerpo lo corroboran. Ella no se rindió fácilmente, pero la superioridad física y la furia enceguecida de él pudieron más. En esa carpa oscura, lejos de cualquier auxilio, Débora Bulacio fue asesinada por el hombre que decía amarla. La pequeña carpa ahora era una trampa mortal convertida en tumba provisional. Débora yacía inmóvil y Ángel debió quedar en shock por unos instantes. El cuerpo inerte de su pareja debía pesarle más que toneladas de conciencia, pero es claro que Ángel actuó con frialdad y premura para ocultar su crimen. Lo primero que hizo fue arrastrar el cuerpo fuera de la carpa. Dejó un rastro en la arena, marcas de arrastre que más tarde serían descubiertas por los investigadores. Una marca de seguridad situada cerca de la entrada del camping captó a las 4 de la madrugada del domingo una figura masculina cargando o arrastrando un bulto pesado con ayuda de una linterna o celular que iluminaba tenuemente su camino. Esa figura era Ángel y ese bulto era trágicamente Débora. Ángel atravesó una zona de arbustos y matorrales con el cuerpo a cuestas. Cortó un alambre perimetral del predio para salir hacia un área aún más apartada, cerca del lago. Es probable que su mente operara con un único objetivo: deshacerse del cuerpo antes del amanecer. Encontró un sitio donde el terreno era arenoso y fácil de cavar. Una zona amplia de vegetación densa cercana al lago de los cisnes. Con sus propias manos o con alguna herramienta improvisada, cavó desesperadamente en la arena húmeda. Ángel colocó a Débora en la fosa poco profunda y la cubrió con arena, tierra y ramas, intentando ocultarla por completo. La dejó vestida. Ni siquiera se detuvo a retirar sus pertenencias. En su prisa por borrar el rastro, quizá confiaba en que los médanos la ocultarían para siempre, que sería una desaparecida más en un país con tantas desapariciones. Terminada su labor siniestra, Ángel regresó sobre sus pasos, quizás tratando de cubrir sus huellas.
La carpa ensangrentada y revuelta era un gran problema. Decidió desarmarla y moverla del lugar para despistar. La llevó a unos 3 kilómetros del sitio original hasta las inmediaciones del muelle de los pescadores y allí la ocultó entre arbustos sobre otro médano. Esa carpa manchada de sangre sería hallada días después, evidenciando que seguramente fue el escenario del crimen. Semejante tarea física debió tomarle tiempo y energías, pero la adrenalina del pánico le daba fuerzas. Antes de abandonar el camping, aún hizo algo más que demuestra una mezcla de sangre fría y nerviosismo. Se dirigió a las duchas del camping a las 4:30 de la madrugada y se dio una larga ducha caliente. Tal vez lavó la sangre de sus manos, de su cuerpo y ropa. Tal vez buscó despejar su mente aturdida por el horror. El agua cayendo era el único sonido en aquel sanitario desierto, limpiando la superficie pero sin limpiar la culpa. Con la primera luz del domingo, Ángel emprendió la retirada. Alrededor de las 8 de la mañana fue visto saliendo solo del camping con paso apresurado. La imagen es casi cinematográfica. Un hombre en apariencia tranquilo, con una mochila liviana, caminando por el túnel de salida bajo las dunas. Detrás quedaba enterrado su crimen. La belleza natural de Necochea amanecía sin saber que sus paisajes habían sido profanados con violencia. Mientras Ángel se alejaba, quizá pensó que ganaba unas horas de ventaja antes de que alguien notara la ausencia de Débora, pero se equivocaba en algo. El cuidador nocturno del camping, el Sereno, ya había percibido que algo andaba mal. Al hacer su ronda de las 4, aquel hombre notó la zona de la carpa extrañamente silenciosa y vacía. Y luego al amanecer vio a Ángel solo, sin rastro de la mujer que lo acompañaba. Le resultó sospechoso que ella no apareciera por ningún lado. A las 8:30, con Ángel ya fuera del predio, el Sereno confirmó que Débora no había registrado su salida ni se la veía en el lugar. Con la intuición entrenada de quien ha visto situaciones de riesgo, decidió dar aviso a las autoridades. Poco después de las 9 de la mañana del domingo, la policía recibió la denuncia de desaparición de Débora Bulacio. La maquinaria de la búsqueda se puso en marcha. En parte gracias a la premura del Sereno, de inmediato se libró una orden para dar con su paradero. Las autoridades locales, conscientes de estar posiblemente ante un femicidio inminente, volcaron recursos significativos. Cerca de 80 efectivos de la policía bonaerense, apoyados por Defensa Civil, guardaparques y la policía ecológica, iniciaron un amplio rastrillaje por la zona. El paraíso turístico se transformó en teatro de operaciones de búsqueda. Patrullas policiales recorrían las calles cercanas al camping mientras grupos de búsqueda penetraban en el monte de pinos y eucaliptos. Hombres y mujeres con perros adiestrados olfateaban entre los matorrales. Los guardavidas de la playa se sumaron caminando la costa, por si el mar hubiera arrojado algo. El nombre de Débora Bulacio comenzó a repetirse en radios locales, en altavoces, en corrillos de la gente. Los turistas del camping se estremecían al saber que la mujer con la que se habían cruzado en los baños o a quien vieron discutir anoche ahora estaba desaparecida. La familia de Débora fue notificada en Barker. El golpe emocional fue atroz. Los padres apenas entendían cómo su hija, que supuestamente estaba de paseo en la playa, podía ahora ser objeto de un despliegue policial. Tania, la hija mayor, recibió la noticia en La Plata y quedó paralizada de miedo. En cuestión de horas, varios familiares se trasladaron a Necochea para colaborar y exigir respuestas. Entre ellos, los hermanos de Débora,
que por su trabajo en el servicio penitenciario conocían bien las caras de la tragedia ajena, aunque ahora les tocara en carne propia. Natalia y Janina, sus hermanas, se presentaron ante la prensa suplicando ayuda. Describieron a Débora, su ropa, su contextura, contaron que viajaba con su novio Ángel Gutiérrez y que a él tampoco lo encontraban. Desde el minuto 1, la sospecha sobre Ángel fue pública y manifiesta. El fiscal dividió la búsqueda en cuadrículas. Bosques, zonas cercanas al lago, la costanera, incluso cestos de basura fueron revisados. A medida que pasaban las horas sin rastro de Débora, la atmósfera se volvía más opresiva. Al mismo tiempo, la hipótesis de feminicidio cobró más fuerza en los investigadores. Demasiados indicios apuntaban a ello. Los antecedentes violentos del novio, la pelea, la fuga de él, el mensaje escalofriante que Débora logró enviar a su hijo informando de los golpes. Esa última comunicación, recuperada de los chats por la familia, hizo que la causa se caratulase de inmediato como posible femicidio. Un detalle en particular heló la sangre de los pesquisas. Débora mencionaba que Ángel le había aflojado un diente de un golpe. Esa hazaña describía a un agresor fuera de control. El domingo avanzó sin novedades. Recién el lunes, más de 24 horas después de la desaparición, emergieron los primeros hallazgos clave. Fue en la última mañana del 10 de noviembre cuando uno de los equipos divisó algo inusual: destellos de color en la ropa de un árbol. Al acercarse, confirmaron que se trataba de una zapatilla deportiva enganchada en las ramas altas. Su compañera estaba en el suelo, unos metros más allá, como arrojada al azar. El corazón de los rescatistas se aceleró. Todo indicaba que pertenecían a Débora. Cerca de allí, semienterradas bajo hojarasca, aparecieron también unas calzas negras y una remera manchada de lo que parecía ser sangre. La escena era espeluznante: prendas femeninas desperdigadas en medio del bosque, piezas de un puzzle siniestro. Inmediatamente, forenses recogieron esas evidencias para analizarlas. Confirmarían que eran de Débora y las manchas rojas efectivamente era sangre humana. Además, se observaron claras marcas de arrastre en la arena cercanas a ese punto, como si algo pesado hubiese sido dragado hacia el interior del monte. Todo sugería que estaban en el camino correcto. El hallazgo de las prendas fue un balde de agua fría para la familia, que aguardaba con ansias noticias en el destacamento policial. Natalia rompió en llanto al reconocer la ropa de su hermana. La esperanza de hallarla con vida se diluía como castillo de arena ante la marea. Sin embargo, el cuerpo aún no aparecía. Se redobló el patrullaje en esa zona. La presencia de un alambre perimetral cortado confirmó que por allí alguien había salido con apuro del camping hacia los terrenos adyacentes. Los investigadores establecieron como prioridad revisar cada centímetro en torno al lago de los Cisnes. Era un área vasta de vegetación espesa donde una persona podría esconder casi cualquier cosa. Se trajeron máquinas para remover arena en sitios sospechosos. El operativo sumó también drones para sobrevolar el terreno. Paralelamente, la policía de rutas ya tenía la fotografía de Ángel Gutiérrez circulando. Habían ido a la terminal de ómnibus sin rastro. Revisaron cámaras de seguridad de estaciones de servicio en las salidas de la ciudad. No tardaron en descubrirlo en video. El lunes por la mañana, Ángel fue captado intentando hacer dedo sobre la ruta 228, la carretera que conecta Necochea con el interior. Su imagen aparecía en una filmación de una cámara de tránsito caminando con la mochila cabizbajo. Esa confirmación activó una alerta en toda la región. Si huía con éxito, encontrarlo después sería mucho más difícil. Pero Ángel no tuvo suerte en su fuga improvisada. Quizá lo delató su nerviosismo al pedir un aventón,
o simplemente ningún vehículo se detuvo a recogerlo en ese tramo. Para la tarde del lunes 10 de noviembre, a tan solo un día de iniciada la búsqueda, la policía logró detener a Ángel Andrés Gutiérrez en las afueras de Necochea. Estaba a la vera del camino, agotado y sucio, aún con la misma ropa con la que habría cometido el crimen. Al ver llegar a los oficiales no puso resistencia. Su mirada estaba perdida, ausente, como de quien no acaba de procesar la realidad. La detención de Ángel Gutiérrez fue un momento crítico. La comunidad quería respuestas inmediatas. ¿Dónde estaba Débora? ¿Qué le había hecho? Rodeado de policías, Ángel bajó la cabeza mudo. Fue trasladado a la comisaría y puesto bajo custodia. De inmediato, el fiscal Pierre Restegui y sus colaboradores comenzaron la intensa tarea de interrogatorio. Sin embargo, Ángel se mostró esquivo y evasivo desde el primer minuto. Alegó no recordar nada de lo ocurrido entre el sábado y el domingo. Dijo que la noche anterior había bebido y que tenía lagunas mentales. Esa amnesia repentina no convenció a nadie. A preguntas directas como ¿dónde está Débora?, él solo murmuraba incoherencias o guardaba un silencio. Se negó terminantemente a declarar, amparándose en su derecho en la indagatoria formal. También rehusó someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, un comportamiento que el fiscal calificó de llamativo y que sugería intento de obstaculizar el esclarecimiento. Parecía más interesado en simular confusión que en cooperar, pero el cuerpo de Ángel hablaba por él de manera elocuente. Los investigadores notaron de inmediato varias lesiones frescas en su rostro y brazos compatibles con rasguños. Eran arañazos recientes y todos imaginaron las escenas de Débora luchando por su vida, dejando en su agresor las marcas de su resistencia. Esos arañazos fueron fotografiados y constatados por médicos forenses, una prueba más que se sumaba a la montaña de indicios en contra de Gutiérrez. Además, al momento de su detención se le incautó el teléfono celular. Aunque Ángel inicialmente no quería colaborar, finalmente entregó el patrón de desbloqueo de su móvil. Tal vez creyó que no encontraran nada relevante, pero se equivocaba nuevamente. Al analizar el dispositivo, descubrieron registros de llamadas de Ángel hacia el teléfono de Débora realizadas durante la madrugada del domingo 9 de noviembre, llamadas efectuadas en horas posteriores a la ventana del crimen. Esto indicaba que, tras haberla matado, Ángel aparentemente marcó el número de Débora varias veces, quizás en un torpe intento de construir una coartada o de verificar si el celular de ella sonaba lejos, lo que podría delatar la ubicación. Para el fiscal, aquello parecería ser que fueron posteriores a haber cometido el hecho. Esto es un gesto macabro que delata la conciencia de culpa mezclada con premeditación. Ángel pretendía simular preocupación por su pareja desaparecida, dejando rastro de llamadas para fingir que la buscaba, pero esa pantomima no hizo sino hundirlo más. Conforme Ángel guardaba silencio, las pruebas forenses comenzaron a llegar. En la carpa incautada cerca del muelle, los peritos hallaron abundantes manchas rojizas que reaccionaron positivamente como sangre humana. Era altamente probable que esa sangre perteneciera a Débora, lo cual se confirmaría con análisis de ADN. El lugar del asesinato quedó establecido. La carpa o sus alrededores inmediatos eran la escena primaria del crimen. Igualmente encontraron en los alrededores de la carpa signos de pelea, objetos tirados, arena revuelta, incluso mechones de cabello que, se presume, pudieron corresponder a la víctima. Todo encajaba con la feroz pelea descrita por testigos y con la confesión implícita en los golpes referidos por Débora en su mensaje.
Mientras tanto, a Ángel se le dictó la detención formal bajo cargos de homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género, es decir, femicidio. El juez de garantías convalidó la aprehensión solicitada por el fiscal. La noticia de la captura de Gutiérrez se difundió rápidamente por los medios nacionales, ya que el caso comenzaba a resonar más allá de Necochea. No era un hecho aislado, se sumaba a la trágica lista de femicidios que sacuden a Argentina cada año, pero faltaba lo principal: encontrar a Débora, viva o muerta. La presión sobre Ángel para que hablara era inmensa. Familiares de Débora llegaron a increparlo cuando lo trasladaban. «¿Qué hiciste, desgraciado?», le gritó un primo fuera de sí en la puerta de la comisaría antes de que la policía se lo llevara a empujones. Ángel mantuvo su teatro de confusión y silencio, se limitaba a repetir que no recordaba y que se despertó solo sin saber dónde estaba Débora. Ni una palabra de remordimiento, ni una pista útil. Sin embargo, el cerco se cerraba a su alrededor. La evidencia circunstancial era abrumadora y pronto estaría completa con la aparición del cuerpo, porque para la tarde del lunes, con Ángel ya preso, la búsqueda de Débora continuaba sin descanso y estaba a punto de culminar de la peor manera. Finalmente, la mañana del martes 11 de noviembre de 2025, el enigma se resolvió con un descubrimiento que nadie quería hacer. En una zona de espesa vegetación cercana al lago de los Cisnes, donde la policía ya concentraba su búsqueda, uno de los perros entrenados comenzó a ladrar de forma persistente. Los guías se adentraron removiendo ramas y hojas secas cuando notaron un área de arena ligeramente removida, de tono diferente a su alrededor. Con palas y también con las propias manos empezaron a excavar con sumo cuidado. La arena cedió, revelando primero un trozo de tela, unos centímetros más, y surgió algo que cortó la respiración de todos. Una mano pálida, fría, emergió de la fosa poco profunda. La escena se volvió sobrecogedora. Cada movimiento era delicado, temiendo dañar el cuerpo. Finalmente, tras unos minutos eternos, lograron exhumarla. Débora Bulacio fue hallada muerta, enterrada bajo la arena en aquel paraje escondido. Su cuerpo estaba tal como Ángel lo dejó, cubierto de tierra, con la ropa que llevaba puesta el día que desapareció. Tenía golpes visibles en el rostro y cuello amoratado, evidencias de la violencia sufrida. Los efectivos cubrieron la escena con lonas para resguardar la dignidad de la víctima y la integridad de las pruebas. Algunos policías, endurecidos por años de oficio, no pudieron evitar enjugar lágrimas de rabia y tristeza. Nunca es fácil encontrar a quien se busca de esta forma, menos tratándose de una mujer joven, madre, arrebatada cruelmente. Tras el hallazgo, la zona fue acordonada. Forenses iniciaron su labor in situ: tomar fotografías, medir la profundidad de la fosa, aproximadamente medio metro, recolectar muestras de arena para detectar si había algún resto biológico del asesino, analizar la posición del cuerpo. Se confirmó que el lugar del hallazgo estaba apenas a 30 metros de donde se había ubicado la carpa originalmente antes de ser movida, cerca del límite entre el camping y el parque del lago, así que Ángel no pudo llevarla muy lejos. La enterró relativamente cerca, quizás donde la oscuridad le permitió cavar sin ser visto. El lago plácido, a escasa distancia, reflejaba la tragedia como un espejo turbio. No muy lejos se podía oír el rumor de las olas del mar rompiendo, ajenas a todo, en la costa. Esa yuxtaposición de la belleza natural con la crueldad humana quedaría grabada en la memoria de quienes participaron del operativo. El fiscal confirmó que el cuerpo encontrado era el de Débora Bulacio y que presentaba signos evidentes de homicidio. No entró en detalles escabrosos, pero mencionó que se halló el cuerpo bajo tierra en una zona de mucha vegetación próximo al lago, tal como las sospechas indicaban.
Los familiares de Débora fueron informados en privado antes de la conferencia de prensa. Era momento de la autopsia forense, que se realizaría en la morgue de Necochea con celeridad para aportar pruebas al expediente. Los resultados preliminares llegaron pronto. Débora Bulacio murió por asfixia mecánica por estrangulamiento manual, tenía fracturas en el hueso hioides del cuello, típicas de la estrangulación, y múltiples contusiones en el cráneo producto de golpes fuertes. Presentaba, tal como se había inferido, lesiones de defensa en brazos y manos, confirmando que luchó contra su atacante hasta el último momento. También se constató la lesión en su rostro, un ojo amoratado y un diente parcialmente desprendido, coincidente con el mensaje que Débora había enviado describiendo la golpiza. No había señales de violencia íntima. El móvil del crimen parecía ser puramente la violencia de género, el impulso de dominio y destrucción por parte de su pareja. La crueldad quedó patente, la asfixió y luego la enterró cuando quizás aún agonizaba, pues los forenses no descartaron que pudiera aún tener latidos débiles en el momento de la sepultura. Este detalle, imposible de confirmar al 100%, estremeció a todos. Imaginar que pudo ser enterrada viva o moribunda es un pensamiento insoportable. Con el cuerpo encontrado y todos los indicios científicos acoplándose a la hipótesis, Ángel Andrés Gutiérrez quedó al borde de la inculpación total. Ya no había lugar para sus negativas ni sus supuestas lagunas mentales. Las pruebas lo rodeaban como una jauría de acusaciones irrefutables. La causa judicial quedó caratulada como homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, un delito que en Argentina prevé la pena de prisión perpetua. La sociedad a través de los medios se hacía eco de la indignación. En Necochea, esa noche del martes hubo una marcha espontánea con velas en memoria de Débora. El lago de los cisnes, que fue el testigo mudo, ahora recibía pétalos en su superficie como ofrenda a la memoria de una mujer que allí encontró su fin. Barker, el pueblo natal, también organizó una concentración en la plaza principal. La comunidad entera de menos de 2000 habitantes se congregó entre congoja y furia contenida. Con Ángel Gutiérrez detenido y Débora Bulacio sepultada por segunda vez, esta vez por sus seres queridos en un cementerio y no bajo la arena, quedaba un largo proceso judicial por delante. La jueza de garantías Aida Les dictó rápidamente la prisión preventiva para Gutiérrez, atendiendo al pedido del fiscal Pierrestegui. No había dudas sobre la autoría y existía riesgo procesal de fuga. De hecho, intentó fugarse y de entorpecimiento de la causa. Ángel fue trasladado a la alcaidía de número 44 de Batán, una cárcel en las afueras de Mar del Plata, donde aguardaría tras las rejas el juicio. Allí, en una fría celda compartida con otros imputados por delitos graves, tendría mucho tiempo para enfrentarse a sus demonios o para seguir eludiendo su responsabilidad, como parecía inclinarse a hacer. Durante las primeras semanas, la defensa oficial de Ángel presentó un recurso intentando revocar la prisión preventiva, argumentando supuestas inconsistencias o intentando minimizar las pruebas. Pero en enero de 2026, la Cámara de Apelaciones de Azul confirmó por unanimidad la prisión preventiva de Gutiérrez. Los jueces consideraron improcedente cualquier pedido de excarcelación. La evidencia era abrumadora y la calificación legal implacable. Ángel Andrés Gutiérrez, de 32 años, enfrentaría un juicio por homicidio doblemente calificado y, de ser hallado culpable, la única sentencia posible sería la prisión perpetua. De este modo, el acusado quedó oficialmente marcado como femicida, uno más en la larga lista de asesinos de mujeres en Argentina. Entretanto, la familia de Débora transitaba el duro camino del duelo. 3 niños se habían quedado sin madre de la noche a la mañana.
Tania, que era la hija mayor, tuvo que asumir un rol inesperado de figura materna para sus hermanos menores, apoyada por los abuelos. En entrevistas breves se la vio entera pero con la mirada perdida. Mi mamá era todo para nosotros, ahora solo queremos justicia, dijo sosteniendo un retrato de Débora sonriente, como la recordarán siempre. El femicidio de Débora Bulacio conmocionó no solo a Necochea, sino a todo el país, alcanzando resonancia nacional. Medios de Buenos Aires enviaron móviles, hubo cobertura en noticieros centrales. ¿Qué tenía este caso de especial? Quizá el hecho de ocurrir en un sitio turístico y tranquilo, o la crudeza de enterrar el cuerpo al lado de un lago familiar. También el siniestro detalle del video del asesino arrastrando el cuerpo, una prueba visual escalofriante que circuló en redes y noticieros. Argentina ha llorado demasiadas Déboras, pero cada nueva víctima sacude las fibras con la misma intensidad. En Barker, los padres de Débora lidiaron no solo con su propio dolor, sino con la amarga sensación de "se los advertimos", porque ellos, junto a Natalia y Janina, habían insistido a Débora en que dejara a Ángel antes de que fuera tarde. Ahora esa premonición cumplida les pesaba como una losa. La culpa suele colarse en los corazones de los sobrevivientes. ¿Pudimos haber hecho más?, se preguntaban. Pero la realidad es que la responsabilidad es exclusiva del agresor. Aún así, es difícil convencerse. En este contexto, la comunidad de Barker estigmatizó fuertemente a la familia de Gutiérrez. Sus parientes directos, que también vivían en el pueblo, prácticamente tuvieron que encerrarse en sus casas ante el repudio general. Se supo que la propia madre de Ángel, horrorizada por lo que hizo su hijo, se acercó sigilosamente al velorio de Débora para dar el pésame, llorando y repitiendo que ojalá se pudiera cambiar de lugar con la víctima, un drama que salpica a todos. El caso de Débora Bulacio también reavivó debates sociales. Colectivos feministas de la región convocaron a marchas y charlas de concientización sobre la violencia de género. En el caso de Débora, se subrayó la importancia de creer a las mujeres cuando piden ayuda. Ella alcanzó a comunicar a su familia que estaba en peligro. Ese mensaje del ojo morado, y su hermana Natalia confesó con dolor: le decíamos que la cosa podía terminar mal. Lamentablemente terminó de la peor manera. Ahora la misión es que su muerte no sea en vano. Se ha convertido en un símbolo local de la lucha contra la violencia machista, un nombre que encabeza el pedido de justicia y de medidas eficaces para proteger a las mujeres. Las autoridades municipales de Necochea anunciaron que instalarían más cámaras de seguridad en la zona del camping y del parque. De hecho, fue una cámara ya existente la que permitió dar con el cuerpo y evidenciar la autoría de Ángel, convirtiéndose en pieza clave. La inversión en seguridad se planteó como prioritaria, aunque las voces críticas señalaron que las cámaras solo ayudaron después, cuando ya había ocurrido el crimen. Lo fundamental, insistieron organizaciones, es prevenir, educar y reforzar las denuncias para dar respuesta a los pedidos de auxilio antes de que sea tarde. Con el paso de las semanas, la vorágine mediática fue calmando, pero la familia Bulacio quedó inmersa en un duelo interminable. La imagen de Débora, su risa franca, su cabellera negra al viento, permanece en cada rincón de la casa familiar. Sus hijos la evocan cada día que pasan sin ella. Sus hermanas vuelven del trabajo y ya no reciben esos mensajes de WhatsApp de "¿cómo andan, locas?", que Débora les enviaba con cariño. Es en esos detalles cotidianos donde la ausencia duele más. Natalia encontró entre las cosas de Débora una libreta con dibujos y apuntes. En una página, bajo un boceto de la silueta de una mujer, su hermana había escrito una frase que ahora sienten casi premonitoria: "Soy libre, pero tengo miedo a volar". Quizás Débora nunca lo dijo en voz alta, pero dejó plasmado su sentir de alguna forma. Ahora quienes la sobreviven desean que finalmente su alma vuele libre de todo miedo. A nivel judicial se espera que el juicio oral contra Gutiérrez se lleve a cabo a fines de 2026
Según trascendidos de la fiscalía, será un proceso doloroso donde la familia deberá revivir cada detalle y escuchar las defensas, a veces revictimizantes, que los abogados del acusado probablemente intenten. No obstante, confían en que la justicia hará lo suyo. La condena a prisión perpetua parece inexorable. Para entonces, los hijos de Débora habrán crecido un poco más y sabrán con mayor claridad qué sucedió. Es de esperar que reciban contención psicológica, pues cargarán de por vida con la sombra de este suceso. El caso Bulacio se sumará a los expedientes emblemáticos de femicidios en Argentina, esos que se citan cuando se habla de la problemática de violencia de género. Llegados a este punto, conviene tomar distancia de la crónica puntual y observar el panorama amplio. Débora fue una de las muchas y demasiadas mujeres asesinadas en 2025 a manos de sus parejas, y aunque su historia es única en sus detalles, los patrones se repiten con una precisión que aterra. Un agresor con antecedentes, denuncias o alertas ignoradas, un círculo tóxico del que la víctima no puede escapar y una promesa de cambio que deviene en tragedia. La muerte de Débora es un espejo oscuro en el que la sociedad argentina vuelve a mirar la cara de un monstruo recurrente.